Bueno, bienvenidos a un episodio más de Subió la Vara. El invitado de hoy es Omar Flores. Omar es peruano, es un investigador senior de Machine Learning con base en San Francisco, California. Tiene más de 8 años de experiencia construyendo sistemas de AI a escala. Fue investigador senior en empresas como Twitter, como Intel y Capital One. Tiene más de 20 publicaciones académicas, 10 patentes de Machine Learning y Gen AI, y en 2021 fue convocado por la presidencia del Consejo de Ministros del Perú para integrar el comité técnico que redactó la estrategia de inteligencia artificial de ese país, de Perú. Y hoy lidera algo que no tiene precedentes en la región, en Latinoamérica, que es LATAM GPT. LATAM GPT es el primer LLM, o sea, el grande modelo de lenguaje, ¿sí? Entrenado en LATAM, entrenado en la región, procesando más de 300.000 millones de tokens en español, portugués e inglés. Y ahora Omar nos va a contar un poco más, así que le doy la bienvenida. Muchas gracias, Omar, nuevamente por sumarte a este espacio. Qué gusto conversar contigo, Pedro. Contento de conocerte en persona, dado la distancia que nos separa. Pero también gracias por invitarme a conversar sobre este tema que nos parece tan apasionante, que es la inteligencia artificial. Genial. Gracias a vos nuevamente. Omar, ¿qué es LATAM GPT y por qué LATAM necesita tener su propio modelo de lenguaje? La TAM-GPT es una versión sobre Llama 3 de 70 billions o 70.000 millones de parámetros. Como bien lo has descrito, es un modelo de lenguaje. Un modelo de lenguaje representa lo que representaba en el Renacimiento las enciclopedias, ¿no? Un lugar donde poner toda la información para ser útil en distintas cosas. Para mí, un modelo de lenguaje es un camino hacia una plataforma para los países, así como tenemos hoy en día universidades, tenemos, por ejemplo, sistemas de internet, tenemos sistemas de ferrocarriles. En un futuro, la inteligencia artificial será una clave fundamental para dar servicios al ciudadano y para agilizar la dinámica de un país. Entonces, la TANGPT es el primer esfuerzo, dentro de muchos otros que vendrán más adelante, para crear IA y para crear un modelo de lenguaje que entienda Latinoamérica mejor que otros. Muy bien, y acá voy a poner un poco la mirada de producto, ¿no? De product management. Siempre trabajamos, antes de crear un producto, encontrar un problema, ¿no? Una oportunidad a resolver, ¿no? Bueno, detectamos un problema, investigamos sobre ese problema y después a partir de eso pensamos soluciones. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo con LATAM GPT? ¿O cuál es el problema que viste y cuál es la visión también de este proyecto? Gran pregunta. Imagínate que muchos de los modelos que existen actualmente entienden varios lenguajes, entienden principalmente el español, de hecho entienden código y el código mayormente está en inglés, pero estos modelos realmente entienden un lenguaje español que o está muy enfocado a España o directamente son traducciones de documentos de inglés a español. Es decir, muchos de estos modelos traducen sus datos de entrenamiento directamente al español. Entonces, lo que entienden de Latinoamérica son no solamente una versión un poco alejada de la realidad, pero sobre todo muchas de las entidades, nombres, fechas, tradiciones, muchos de los hechos que representan la historia de Latinoamérica no están tan frecuentes o no están correctamente representadas, ¿no? O no son directamente, o son mucho más proclives a alucinación. Entonces, la TANGPT es un esfuerzo por tratar de llenar ese vacío que existe hoy en día en los modelos de lenguaje. Y de hecho, muchas entidades y muchas instituciones alrededor del mundo están haciendo lo mismo. Y todo esto tiene sentido si hablamos de modelos no solamente regionales, pero también abiertos, que la gente pueda ver los datos y también el código que forma parte del modelo. Muy bien. ¿Y qué fuentes de datos hoy usan ustedes en LATAM GPT? ¿Y por qué son distintas, ¿no? A quizás fuentes que, como mencionabas recién, toman otros modelos. Correcto. Antes de ir a tu pregunta, estimado Pedro, de repente podemos ir a la imagen que te compartí sobre estos modelos de lenguaje que existen alrededor del mundo. Tenemos, por ejemplo, esfuerzos muy interesantes de gente que ha encontrado el mismo problema alrededor del mundo. Probablemente el más conocido es Olmo, de Estados Unidos. Para nosotros, Olmo representa algo así como un hermano mayor del cual aprendemos constantemente.
Estos amigos no solamente comparten el código, comparten los datos, pero también comparten incluso los logs de entrenamiento. Entonces tú puedes ver qué cosa ha funcionado, qué cosa no. Pero hay esfuerzos similares, por ejemplo, Salamandra en España, EST LLM en Estonia, Teuken en Alemania, RuGPT en Rusia, Qwen en China, Airavata en India, Sea-Lion en Singapur, Afrolama, Masakane e Incuba LM en África. Imagínate el agujero que habría si no estuviera la TAN-GPT en el mapa, ¿no? Entonces, ahí nomás te das cuenta de que generar o construir un modelo de lenguaje hoy en día es un poco reivindicar el derecho que tenemos para crear cosas. A mí me encantan los mapas. Hay un mapa que, por ejemplo, muestra la construcción de aparatos electrodomésticos o electrónicos, y te das cuenta que directamente es una línea que separa la parte norte y sur, ¿no? Entonces, estamos creando la TAN-GPT un poco para ser parte de un movimiento mucho más grande que cada vez es muy importante en nuestros países. Hablamos de inteligencia artificial generativa. Ahora, pasando a tu pregunta directamente, estamos hablando de datos que forman parte de instituciones, en el caso de la TAN-GPT. Estamos hablando directamente de bibliotecas nacionales, tesis universitarias, documentos, por ejemplo, que vienen de instituciones abiertas, como parlamentos y senados en distintos países. Y como son datos institucionales, directamente muchas veces no son parte de procesos de crawling de otros modelos de lenguaje. Para dar contexto a la gente que nos escucha, muchas veces lo que hacen las empresas es agarrar un agente o agarrar un sistema y el cual descarga toda la información que se encuentra en Internet y eso alimenta los datos de entrenamiento. En nuestro caso, muchos de estos datos están detrás de un firewall o están detrás de un FTP, por ejemplo, lo cual ciertamente hace que estos datos sean inéditos y lo cual incrementa la calidad de estos datos para alimentar un modelo de inteligencia artificial también. Estamos hablando directamente de 300.000 millones de tokens. Excelente, o sea que uno de los problemas que resuelve es la calidad de la respuesta, ¿no? Que es más enriquecida, que tiene o que no tiene quizás determinados sesgos culturales que heredamos, ¿no? De modelos por ahí más grandes o más globales, y el acceso a data propietaria o data que no es accesible o que hoy no está en los modelos, en el entrenamiento, ¿no? Que ya tienen los grandes modelos de lenguaje, los más conocidos, ¿no? Como por ahí Anthropic o OpenAI. ¿Estoy diciendo bien? ¿Entendí bien, digamos, el aporte que hace LaTeX-GPT y este tipo de modelos, ¿no? También como vemos en el mapa a la sociedad? No lo hubiera podido explicar mejor, Pedro. Añadiría solamente de que el lenguaje español es muy variado. A pesar que es el mismo lenguaje, la forma como decimos las cosas en varios países de Latinoamérica es diferente y por lo tanto los acentos, los dialectos también son diferentes. Ni siquiera hablar de la diversidad que tenemos en términos de lenguas originarias, ¿no? Que no son parte de esta versión todavía, pero están dentro del roadmap más adelante. El año pasado, por ejemplo, estaba invitado a una reunión de la RAE. La RAE tiene esto que se llama CILE, la Conferencia Internacional de la Lengua Española, el cual es una reunión anual de los lingüistas, y el año pasado fue en Perú, me invitaron directamente, y hablamos de cómo un modelo de lenguaje directamente tiene la capacidad de integrar conocimiento de lugares tan diferentes que van más allá de un libro, porque un libro tienes que leer y buscar información. Acá estamos hablando de la evolución del libro o de la enciclopedia, si se quiere decir. Ya no solamente un sistema que te responde preguntas, sino que administra conocimiento que tiene un gran componente cultural, en el caso de la TAN-GPT. Excelente. Y una pregunta que va más a un tema más económico, que quizás en LATAM es donde más duele, ¿no? Mucha gente por ahí no sabe, pero es más caro para alguien que habla español usar un modelo de lenguaje, no de este tipo, pero sí, por ejemplo, Claude, ¿no? O ChatGPT, porque hablamos en español y estos modelos hablan en inglés, ¿no? Y creo que incluso, y vos me corregirás, hasta los modelos chinos hablan en inglés, ¿no? Creo que DeepSeek, todo está armado en inglés. Y si cuando escribimos en español, o nuestra lengua nativa, sea cual sea, siempre, ahí hay un costo en tokens, ¿no? Relacionado con eso.
De hecho, hasta creo que si usamos símbolos y puntuación al momento de escribir, eso también representa tokens, por lo cual para alguien que está en Latinoamérica es más caro que para alguien que habla inglés y que está quizás en San Francisco donde estás vos, ¿no? El hecho de consumir estos modelos. O sea, ¿va a ser más barato, por ejemplo, usar en un futuro Latin GPT que otros modelos porque habla y entiende en español? Me encanta la pregunta. Estamos hablando de la economía de los modelos de lenguaje en este momento. Veo con agrado que estás bien informado, estimado Pedro. Por ejemplo, si tenemos una palabra, la palabra se divide en tokens, ¿no? La longitud de un token, el número de caracteres, depende directamente de un proceso de tokenización, el cual utiliza la frecuencia de ese token o de esa parte de la palabra para representar eso, una parte de la palabra. En un lenguaje que no está muy representado, directamente eso se partirá en más tokens. Si tienes una tilde, de repente esa vocal con la tilde directamente es un token por sí mismo, entonces eso incrementa el proceso de inferencia, si hablamos de un idioma con respecto a otro. Los modelos han hecho, de hecho, nuevos procesos de tokenización para incluir más idiomas y todo esto, pero aún así, de forma empírica, sigue siendo o sigue requiriendo más tokens, directamente cubrir lenguajes que no son correctamente representados en etapa de entrenamiento. Ahora, hay algo interesante también, y es de que hay algo que se llama el Sift Distribution en inglés, que dice que las palabras siguen una distribución que tiene una cola bastante larga, donde tenemos en la cabeza de la distribución palabras como, por ejemplo, a, donde, from, where, to, en, el, palabras muy frecuentes. Pero conforme vas a la cola de la distribución, te das cuenta que encuentras palabras como mapuche, arequipa, no sé, San Martín. Tienes palabras que son más caras de conseguir que otras porque son menos frecuentes. Y si tú quieres representarlas correctamente, entrenando un modelo, necesitas invertir más dinero en una cola de la distribución donde ciertamente incluso hay menos demanda. Entonces las empresas no tienen mucha motivación de resolver toda la distribución y se enfocan solamente de forma estadística en aquellos datos que sean más frecuentes. El aporte de la TAMGPT es ciertamente cubrir esa parte de la distribución, no para competir con OpenAI, pero para complementar casos de uso que requieran el entendimiento de Latinoamérica. Y solamente añadiría una cosa más, ya que estamos hablando de economía. Tú sabes que tenemos varias etapas en un LLM. Tenemos un preentrenamiento, tenemos un afinamiento, y directamente si tú tienes un modelo, tú puedes afinarlo a tu problema particular. Tú puedes hacer un fine-tuning. Por ejemplo, tú trabajas en una empresa, requieres directamente que la empresa o que tu modelo entienda los productos, los items que estás vendiendo en un marketplace y realmente necesitas pasarle una etapa de entrenamiento pequeña. Si tienes un modelo base, el cual sabe de Latinoamérica en gran cantidad, requieres también una menor cantidad de tokens para entrenarlo, para que entienda la realidad subyacente. Lo que quiero decir es que si tú tienes un modelo como Llama y un modelo como la TAMGPT requerirá incluso menos tokens para afinarlo y para que entienda tu modelo, haciéndolo incluso más barato en el proceso de entrenamiento. O sea que la respuesta sería que sí, sería más barato. Sí, más barato de inferencia, más barato de entrenamiento, más útil también. Muy bien, y acá me imagino que se estará preguntando la persona que nos vea, ¿no? Que vea esta entrevista, y se me ocurre, hoy hay un FOMO muy grande y hasta una obsesión, ¿no? Por estar al día y también por entender también el impacto que tiene AI en general en el trabajo, sobre todo. Creo que esa es la gran preocupación de la sociedad a nivel general, ¿no? Y de los profesionales y probablemente todas las personas que nos miren y escuchen esta entrevista. Por lo tanto, no puedo escapar, ¿no? A esa pregunta, más allá de que es claro los beneficios que persigue la GPT y el objetivo noble, ¿no? Que tiene detrás también. Pero esto se imagina, o imaginás como visión de Latam GPT cubrir también casos de uso que tengan que ver con el mundo más de los negocios, con crear agentes, por ejemplo, con este modelo, que sé que es un modelo que no es comparable, ¿no? Hoy con Anthropic o con OpenAI y que busca otro fin, pero imaginás a futuro en esa visión
más de mediano o largo plazo, cubrir casos de uso de usar este modelo para quizás un agente, crear un agente y que ese agente, no sé, pueda el día de mañana atender un hogar o ser el cerebro de un robot que quizás atiende en un centro comunitario en algún país de Latinoamérica? ¿Te imaginas algo así también? Sí, por supuesto. Las siguientes versiones de la TANGPT poco a poco irán cubriendo cosas como aspectos multimodales, combinar texto e imagen y también IA agéntica y razonamiento. Algo interesante al respecto, estimado Pedro, es de que no olvidemos que esto es open source. Es decir, algún estudiante de computación de Argentina, de Perú, de Chile, nos está viendo en este momento y directamente podrá agarrar el modelo que ya existe y podrá mejorarlo para cubrir las verticales que necesita. Alguien que quiera hacer su startup sobre educación, algún chico en Perú que quiera de repente agilizar el sistema judicial peruano, utilizando un modelo que no solamente digitalice los datos, pero también que pueda hacer responder preguntas para que los jueces tengan directamente casos parecidos y que pueda llegar a conclusiones más rápido. Alguien querrá, no sé, tener un tutor inteligente que pueda ayudar a aprender ciertos temas de historia en alguna parte de Latinoamérica. Lo que quiero decir es de que nada prohíbe, y de hecho parte de nuestro objetivo es que la gente cree empresas, startups, que cree aplicaciones, que cree tesis universitarias encima de la TANGPT. No estamos tratando de agarrar una parte del mercado y directamente tener un retorno de inversión. El retorno de inversión es social, netamente, es hacer un cambio. Queremos que los países creen su propio LATAM GPT, queremos que la gente invierta más en infraestructura para que se cree un cambio a nivel regional, ¿no? Y en ese sentido, muchos de los experimentos que estamos haciendo actualmente muestran de que somos competitivos en varios benchmarks estándares y que somos mucho mejores en términos de benchmark latinoamericanos. Entonces, me refiero con respecto a modelos abiertos como DeepSeek, Gemma, como Llama, y me parece como Falcon también. Entonces, realmente va a ser un modelo bastante potente y también estamos trabajando en hacer que el modelo sea más pequeño para tener una versión de 70 billions y una de 8 billions en el futuro. En el futuro ahí, Omar, vos que estás en la cocina y conocés, ¿no? Estás más cerca también, estando en Silicon Valley, creo que estás rodeado también, ¿no? De- de todo lo que sucede ahí. Y es un poco mirar al futuro. Y la pregunta es, el futuro, vamos a usar, o sea, hoy a laboratorios grandes, ¿no? Como Anthropic, como OpenAI, vemos la competencia feroz que tienen, vemos la cantidad de inversión, ¿no? que siguen acumulando. Pero vos creés que a futuro, yo porque vi también a un emprendedor que tiene Qwen, por ejemplo, y en su Mac estaba en el avión con Qwen programando, ¿no? Y lo usaba como agente, como, claro, como un código agéntico directamente desde su MacBook. Yo, de hecho, me compré una M5 para eso. Estoy descargando Qwen para empezar a probarlo también en local. Bueno, Todavía no lo hice, así que no me hagas preguntas técnicas porque no, no lo he probado. Pero a lo que voy es, el futuro es ese, vos que estás cerca, digo, el futuro es que se van a comoditizar los modelos, los grandes modelos, y que estos modelos que vienen más abajo, ¿no? Los open source, que vemos que ya están, no sé, el caso de Qwen, por ejemplo, Kimi, de Moonshot, Sai, Sipu. Vos ves que poco a poco estos modelos open source van a ir alcanzando los grandes modelos y van a alcanzar un nivel digamos, de inteligencia que nos va a permitir, por ejemplo, usarlo en nuestro local, digamos, en nuestra computadora local. ¿Vamos hacia eso? totalmente, totalmente, vamos hacia ahí. Primero, una aclaración. Yo me encuentro ahorita en Perú, vivo entre Perú y Santiago, entre Arequipa y Santiago, en Perú y Chile, y viví mucho tiempo en San Francisco. Tengo mi departamento ya y tengo un conjunto de amigos que extraño mucho, por supuesto. Pero lo que es interesante es de que eso lo he visto varias veces, estimado Pedro, de que no importa el secret sauce en términos de algoritmos, sino importan los datos e importa el hardware. Es lo que menos se comoditiza, digamos, ¿no? Todo el mundo recuerda ese momento que OpenAI dijo, oye, no podemos sacar GPT-2 porque no queremos que el modelo contamine de spam todo el Internet, ¿no? Pasó lo mismo con GPT-3, ahora está pasando lo mismo con Mythos. Entonces, casi siempre
la comunidad científica se encarga de reimplementar esto y reducir la brecha. Hoy en día, probablemente la diferencia en esta actitud de un modelo abierto a uno cerrado sea entre 10 y 15%. Pero eso se va a cerrar con el tiempo. Muchos de los ingenieros, por ejemplo, que trabajan en estas empresas, terminarán migrando a otras empresas también, y sabremos a ciencia cierta cómo hacer que esto sea cada vez más útil, ¿no? Completamente contigo, lo que no es comoditizable tan rápido es los datos y el hardware, por ejemplo. O sea, pero eso es un gran finding, ¿no? O sea, en definitiva, el hardware termina siendo algo. Bueno, eso explica también que Apple no haya caído, ¿no?, en sus acciones, ¿no? A pesar de no haberse anticipado la ola de AI o no haberse aprovechado en realidad, ¿no? Porque con Siri sí se anticiparon, pero no se mantuvieron al día. Entonces, explica un poco eso, ¿no? Que sigue siendo un mode el hardware. Y cuando decís los datos, vuelvo un poco a lo que hablábamos antes. Y esto más que nada para emprendedores, startups que nos estén escuchando. En definitiva, LatamGPT puede ser una llave para aprovechar oportunidades grandes que hay. Vimos el último batch ahí de Y Combinator, todo lo que tiene que ver con auditoría, todo lo que tiene que ver con RegTech, ¿no? O sea, todo lo que es tecnología para entes regulatorios, gubernamentales. ¿Podría ser la llave o crees que es la llave para esas oportunidades? Cuando el modelo salga al mercado o al público, yo espero 3 tipos de startups sobre la TAMGPT: salud, sistemas judiciales y además educación. Creo que en esos 3 segmentos o verticales el modelo puede ser competente para hacer una diferencia en el mercado. Piensa por un instante cuánto se beneficia tu empresa si habla el mismo lenguaje que tu cliente, ¿no? Excelente, muy claro. Y creo que es muy útil también para quien nos escuche, ¿no? Que quizás no tenga ese insight. Si te parece, y ya para ir terminando, pero creo que es importante entender un poco más en profundidad la parte técnica, ¿no? De qué tipo de tecnología estamos hablando cuando decimos que hay que desarrollar un LLM, ¿no? Que es un poco lo que estás haciendo. Acá justo tenía esta imagen que me habías compartido antes. ¿Querés comentarnos un poco dónde está el trabajo que hacen desde LatamGPT? Por supuesto. Acá tenemos el famoso AI Stack. Y lo que tenemos, cuando uno habla de inteligencia artificial, uno tiene que entender que hay varias capas en inteligencia artificial. A veces la crítica es, oye, pero ustedes no están creando tecnología, ¿no? Y la gente dice, la tecnología está en crear GPUs. Mientras ustedes no inviertan en crear GPUs, en realidad no estamos teniendo voz ni voto en la comunidad de inteligencia artificial. Y en realidad hay que entender de que, primero, crear GPUs requiere un conocimiento especializado. Pocos países en el mundo pueden hacer algo así. Pero directamente, si tú quieres ir en el camino correcto, necesitas tomar capas poco a poco en la dirección adecuada. Usualmente, como Latinoamérica, como región, hemos vivido tradicionalmente en la última capa, en la capa de la aplicación. Somos muy buenos haciendo apps para celulares, usamos APIs de forma muy eficiente, creamos, por ejemplo, páginas web realmente buenas y realmente útiles, pero no vamos en la siguiente capa, que es la capa de entrenar modelos fundacionales, tampoco en la creación de nuevas arquitecturas como Transformers, y mucho menos en la creación de GPUs o de hardware directamente que soporta la inteligencia artificial. Lo que quiero decir con esta gráfica no es de que estamos tratando de crear inteligencia artificial desde cero, ni vamos a resolver el déficit técnico que tenemos en la región sobre IA. Lo que digo es que la TAMGPT es un paso en la dirección correcta y que mientras más autores de tecnología seamos, dependeremos menos de empresas y de entidades extranjeras, ¿no? Mucho del impacto de la TAMGPT incluso no es el modelo en sí, sino es un cambio de mentalidad. Yo cuando era chico, por ejemplo, a veces lo cuento en eventos o en conferencias, yo quería ser astronauta. Entonces, el primer no que recibí en mi vida fue que me dijeron que tú no puedes ser astronauta porque necesitas ser ciudadano americano. Entiendo que muchos chicos que nos escuchan ahora o estarán preguntándose en este momento, oye, yo quiero hacer un auto autónomo. El primer no que recibirán alrededor de los 8 o 10 años es de que esto no se hace acá. O les dirán, oye, yo quiero crear un smartphone. Y les dirán, no, eso se hace en otra parte del mundo, probablemente en Asia, ¿no? Se diseña en California, pero se construye en Asia. Yo quiero hacer la laptop, ¿no? Que es una laptop mucho más rápida, mucho más pequeña, mucho más ligera. Entonces, vivimos rodeados, cuando hablamos de tecnología, de un montón de nos.
Entonces, uno de los impactos de la TAM-GPT para mí es el hecho de un no menos en la región. Que cuando un niño le pregunte a su papá y le diga, oye, yo quiero crear un modelo de inteligencia artificial, ya no le digan, no, eso no se hace acá, sino que le digan, oye, ya existe un modelo abierto, te comparto el código de GitHub o de Hugging Face y ve si tú lo puedes hacer más exacto o más pequeño, ¿no? También estamos hablando, ya que hablamos de datos, estamos hablando de 300 millones de documentos, que serían algo así como 5 Wikipedias, que de nuevo han sido recolectados tanto del Internet como fuentes institucionales y que hablan solamente de América Latina y están en español, portugués e inglés. Estos datos también son abiertos. Existen pocos modelos en el mercado que abren los datos, por varios motivos, incluyendo leyes de regulación o de copyright, ¿no? Pero este proceso solamente tiene sentido y muestra o intenta crear un avance en la región si es abierto. Y todo lo que estamos haciendo está diseñado para que la gente pueda aprender de cómo se hace, ¿no? Para tener un no menos, pero también saber directamente qué es lo que pasa dentro, porque es el primer paso cuando tú quieres crear tecnología, tener curiosidad, ver el código fuente y tratar de entender cómo funciona por dentro. Bueno, excelente. Creo que justo me anticipaste una pregunta que te iba a hacer, porque justo la idea de este podcast, que se llama Subió la Vara, era que AI no habilita crear una app, porque la app ya la podíamos crear antes, ¿no? Esto subió la vara y podemos crear más, y podemos crear más desde la TAM. Y justo cuando hice un post para el LinkedIn para que me sugieran invitados, justo tu nombre fue el que más se repitió. Y creo que es un gran ejemplo, este proyecto, porque realmente es eso, ¿no? Es un hito de subir la vara, de hacer algo que antes no se hacía desde la TAM, ¿no? Llegar a esta capa, como está mostrando ahí en el AI Stack, y esto va a sentar un precedente para que el día de mañana, siendo algo open source, ¿no? Cada vez más personas se animen y sepan que desde la TAM se pueden construir cosas disruptivas, innovadoras y contribuir al mundo. Yo lo que siempre pienso cuando justo vemos este tipo de casos así muy interesantes es que creo que en la TAM tenemos una contra con respecto al resto del mundo, porque siempre miramos la restricción, ¿no? Es como que no estamos educados en la abundancia, como por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, que tienen una mirada distinta. Acá siempre miramos, bueno, dónde está todo lo que nos falta, ¿no? Y tratamos de con eso, como decimos en Argentina, atar con alambre, ¿no? Y sacar una solución. Eh, y atado con lo que decías, ¿no? ¿Qué recomendación le das? Y ahí te hago dos preguntas finales. Por ahí alguien que está arrancando, ya sea a emprender o arrancando a estudiar, quizás un poco aturdido, ¿no? Con todo el ruido que hay en este año, sobre todo. ¿Qué le recomendás a esa persona que tiene hambre, que tiene ambición? ¿Sí? ¿Qué estudiar o qué emprender, ¿no? En esta era. Gracias por la pregunta, estimado. Esta gráfica es una buena descripción de eso. O sea, imagínate que estamos en el mar todos y arriba en la superficie hay un caos tremendo, ¿no? Las olas se están rompiendo, directamente hay una tormenta encima y es muy difícil saber hacia dónde va el mercado o directamente hacia dónde va a ir la tecnología. Pero mientras tú vayas capas más abajo, es mucho más predecible. La diferencia que existe entre el modelo 1 y el modelo 2 usualmente es una función de costo, usualmente es un proceso de atención, usualmente es una parte pequeña y todo lo demás es muy parecido, ¿no? Entonces es muy probable que tú te quedes menos desactualizado si profundizas en los foundations, en la parte que menos cambia, la estadística, la matemática, la programación, directamente toda la parte que soporta esta tecnología. Mientras más te enfoques en el application layer, en la capa de aplicación, estás más propenso a muchos cambios y movidas que directamente no dependen de ti. Entonces, para alguien que quiera aprender IA, yo le digo que es el mejor momento para entender la matemática y la estadística que está detrás, que es bellísima además. Una de las cosas que más me gustan hasta ahora y que me gustaban desde la universidad era ver cómo ese paper complicado, esa ecuación difícil de entender, eran 3 o 4 líneas de código, ¿no? Y entender cómo se mapeaba de un lado al otro y decir, no era tan difícil. Realmente hay cierta magia cuando tú mapeas la inteligencia con términos de ecuaciones y números que También le imagino que ahora es más fácil también es más fácil estudiar.
Yo dejé la universidad hace mucho tiempo, pero imagino que ahora también con las herramientas que hay, también es más fácil, ¿no? Entrar a ese nivel de profundidad que antes quizás requería a una especialización o ir a alguna conferencia específica. Vos que estás quizás en el mundo más del research, hoy es también más accesible, ¿no? Llegar a ese nivel de profundidad. Totalmente. Yo he estado en conferencias donde la gente empezaba a tomarle una foto a la presentación de la que estaba hablando y le preguntaba qué significa tal ecuación, ¿no? Antes tú, no sé, te tomabas un apunte y directamente tratabas en tu casa, tratar de entender y tienes hoy en tiempo real la información que te falta. Nunca en la historia de la humanidad la información ha estado al alcance de todos. Si tú vas a la historia, la universidad se creó como un centro directamente para acumular y darle acceso, pero era un lugar físico y por lo tanto era muy difícil de acceder. Nunca antes hemos tenido tanta información disponible, ni tantas formas tan directas de buscar el bienestar para todos. Bueno, un gran consejo entonces para todos los que nos miran. La vara subió no solo a nivel productos, sino también a nivel oportunidad, ¿no? De educarte y de ir mucho más profundo a nivel conocimientos, y hoy las herramientas están. Y de Omar, competir. muchas gracias. Perdón, no sé si vas a decir algo más, no te quiero interrumpir. Solamente quería decir de que nunca ha estado tan fácil competir globalmente. Dejemos de pensar de, no sé, competir entre nosotros. Y yo le digo siempre a los chicos, oye, con quien estás compitiendo es realmente con un chico de la India que se está madrugando, que se está quedando hasta tarde estudiando IA, y que va probablemente postular a Berkeley para una maestría o doctorado, ¿no? Estás compitiendo con ese estudiante. Ese debería ser tu target market. Ya no tiene sentido hablar de mercados muy verticales en cada país o productos demasiado nichos cuando podemos competir globalmente. Y yo le agregaría también a lo que acabas de decir, que es tan interesante, que es bueno subir la vara, pero subir la vara juntos. Solamente cuando trabajamos juntos en Latinoamérica podemos hacer cosas bien, bien interesantes. Mientras compitamos entre nosotros y pensemos de que la competencia somos nosotros mismos y no el mundo, vamos a avanzar pero lento, o vamos a avanzar todos en direcciones diferentes. Cuando hay procesos colaborativos y el open source es una herramienta fundamental para que esto pase, es cuando empezamos a ver cambios. Gran cierre. De hecho, mira, quiero cerrar, pero es que me das el pie para hacer otra cosa. Pero, de hecho, leí hace poquito que en China, perdón, gran parte de los avances que hay en AI no son grandes laboratorios ni el gobierno, como por ahí se piensa, sino que son pequeñas empresas, pequeñas startups, personas que culturalmente están trabajando juntas para crear esa ola, ¿no? Esa nueva ola. Y bueno, creo que es un gran consejo también para la TAM, ¿no? Que por ahí estamos más divididos entre países, ¿no? Y es el momento para no competir, y no competir entre nosotros, ¿no? Y apostar a lo grande. Omar, muchas gracias nuevamente. Y bueno, esto ya cerramos acá el episodio. Y bueno, esperamos quizás en un futuro tenerte de nuevo contando novedades de LaTeMGPT. Conversemos cuando salga el modelo y ahí será una conversación más interesante incluso. Gracias por la invitación y saludos a todos.